país. La tensión diplomática entre Ecuador y México aumenta tras la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de otorgar asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Cumple en prisión preventiva 13 de los 14 detenidos en el caso Plaga. Una mujer quedó libre por estar embarazada. El precio oficial del gas de uso doméstico de $1.65 no es respetado y la Agencia de Regulación anuncia controles. Entre 6.000 y 9.000 ecuatorianos participarán en un estudio conjunto entre 3 universidades y el Estado para averiguar el nivel de plomo presente en la sangre. En Argentina, el repelente de mosquitos escasea y cuadruplicó su precio como consecuencia del brote epidémico de dengue que supera 180.000 contagios. Ecuaterra explora la cordillera Chongón-Colonche, hogar de 33 especies de mamíferos nativos en 300.000 hectáreas de bosque. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo. Comenzamos con la crisis diplomática entre México y Ecuador. Sí, Estefi, amigos, buenas tardes. Esta mañana fue concedido el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. México, AMLO daña la relación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que le otorgó asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está en la embajada de su país en Quito desde diciembre. Diego Puente con los detalles. El presidente mexicano José Manuel López Obrador otorgó el asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encuentra en la embajada de ese país en Quito. Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. ¿Tienen alguna fecha? Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos. El gobierno mexicano seguirá dando protección a Glass hasta que el Ecuador le conceda el salvoconducto para abandonar el país, dijo el mandatario. Jorge Glass ingresó a la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre del 2023. Ese día expresó temor por su seguridad y libertad personal, según un comunicado de la delegación diplomática que un mes después informó que tenía el estado de huésped. Además, el presidente mexicano Andrés López Obrador dijo que no actuará en contra de la delegación diplomática ecuatoriana y no se afectarán las relaciones entre los dos países después de que Ecuador declarara persona no grata a la embajadora de ese país, Raquel Serur. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tomará medidas de represalia con Ecuador después de que la embajadora de ese país en Quito fue declarada persona non grata y desde la tarde de este jueves corren las 72 horas para que abandone el país. Hoy en una rueda de prensa volvió sobre sus declaraciones del martes que causaron la decisión del gobierno ecuatoriano y reiteró que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue usado para generar un ambiente de miedo que perjudicó a la candidata correísta Luisa González y abrió la puerta para que Daniel Noboa gane las elecciones. Para el gobierno ecuatoriano esas declaraciones son inaceptables. Ofendió al pueblo ecuatoriano. Lo que nosotros hemos pasado fue una situación sumamente grave, muy sensible. El hacer
de eso una interpretación política y que venga del exterior, eso sí nos dolió y es una ofensa. Según el presidente mexicano, la decisión de pedir a su embajadora que abandone Ecuador es una presión para que México entregue al ex vicepresidente Jorge Glass, que según dijo sigue en su delegación diplomática, y calificó de excesivo el despliegue policial y militar dispuesto desde la tarde de este jueves alrededor de la embajada. Le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? El gobierno ecuatoriano analiza las nuevas declaraciones del presidente mexicano antes de emitir una posición oficial. Mientras tanto, se alista un operativo de seguridad para la llegada del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que debe llevar a la embajadora Raquel Serur y también para proteger su traslado al aeropuerto. El gobierno militarizó los exteriores de la Embajada de México en Quito después de la declaratoria de persona no grata a la embajadora Raquel Serur. En esta sede diplomática permanece el ex vicepresidente Jorge Glass para evitar su detención. Paul Romero con el informe. Este viernes, la Embajada de México en Quito amaneció militarizada en sus exteriores. El gobierno reforzó la seguridad en la esquina de las calles 6 de diciembre y Naciones Unidas, norte de la capital, con decenas de militares y policías que rondan y vigilan ingresos y salidas de la sede diplomática. El ejército instaló un vehículo Cobra cerca de la puerta principal y la policía 3 patrulleros. El control se incrementó desde anoche, después de la declaratoria de persona non grata a la embajadora Raquel Serur, quien debe abandonar el país en las próximas horas. En la embajada mexicana permanece, según la canciller Gabriela Sommerfeld, el ex vicepresidente Jorge Glass desde el 18 de diciembre del año pasado. Él tiene orden de prisión y la policía le busca para que retorne a la cárcel a cumplir 2 años 11 meses de los 8 a los que fue sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. Anoche los policías y militares observaron los vehículos diplomáticos que salieron de la embajada, no los requisaron. Desde diciembre el control policial en la sede diplomática es permanente, pero ante el impasse con México, el movimiento de este jueves fue inusual por la presencia de militares armados y policías motorizados que patrullaron las calles cercanas a la embajada. Este viernes la atención al público en la embajada y el consulado de México en Quito fue normal. Caso Plaga. Justicia a la carta. El juez del caso Plaga acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 13 de los 14 procesados. 10 irán a la prisión regional de Cotopaxi y 3 a la cárcel 4 de Quito. Jacqueline Rodas explica por qué. El juez de anticorrupción y crimen organizado Willer Choes dictó prisión preventiva para 13 de los 14 procesados en el caso Plaga. Él consideró que hay riesgo de fuga y elementos suficientes de su posible participación en el delito de delincuencia organizada. Inicialmente los envió a la cárcel regional de Cotopaxi, pero los implicados alegaron que ahí su vida corre peligro. Solo aceptó los argumentos de Marco Coque y Hugo Arévalo, porque son policías activos. Los mandó a la cárcel 4 de Quito, al igual que a Lenin Vimos, identificado como la cabeza de la organización criminal, porque él ya cumplía prisión en esa cárcel y es parte del sistema de protección a víctimas y testigos en otra causa penal. A la secretaria judicial María José Lapo la dejó en libertad por estar embarazada. No puede salir del país y debe presentarse 3 veces por semana ante la autoridad. En su fallo, el juez hizo un relato detallado de los pagos de miles de dólares que hubo entre los abogados, funcionarios penitenciarios, familiares
familiares de presos y procesados del caso Metástasis. Hay evidencia, según dijo, de otros delitos como lavado de activos y prevaricato en el caso de los jueces que concedieron acciones constitucionales y boletas de libertad irregulares. También leyó chats extraídos de los teléfonos celulares de los implicados, en los que hay mensajes sobre transferencias bancarias realizadas antes y después de los fallos negociados, sorteos de causas, ayudas en los juzgados e incluso intercambios directos entre jueces y las personas beneficiadas por sus sentencias. El Consejo de la Judicatura informó que entre los 14 procesados ha identificado a 7 funcionarios judiciales. 4 de ellos ya fueron destituidos y 3 siguen en funciones. Les aplicarán acciones administrativas. Los casos de dengue crecen de manera acelerada en el país, 9.000 en un mes, y la cifra de fallecidos se ha duplicado. El INSPI confirmó que en Ecuador ya circulan los 4 tipos de dengue y esto genera más contagios. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Hasta el 1 de abril en Ecuador se registran 17.043 casos de dengue. La cifra es preocupante, ya que un mes atrás eran 8.018. Es decir, que hay 9.025 más. En apenas 30 días, Manabí es la provincia más afectada. En un mes pasó de 1.194 casos a 2.626. Le sigue Los Ríos, que subió de 1.083 a 2.410. Y Santo Domingo de los Áchilas, donde de 1.365 pasó a 2.255 casos. En esta última provincia hay 218 personas con dengue hemorrágico. Ciudadanos hacen mingas para eliminar criaderos de mosquitos, mientras en hospitales se reporta a diario un número mayor de pacientes con síntomas como fiebre, malestar y escalofrío. El número de fallecidos también incrementó a 18, 5 en Guayas, 4 en Los Ríos, 3 en El Oro, 2 en Sucumbíos y 1 en Napo, Esmeraldas, Loja y Manabí. El Centro de Referencia Nacional de Vectores del Instituto Nacional de Investigación en Salud, INSPI, confirmó la circulación de los 4 tipos de dengue en el país, aumentando las posibilidades de contagio. Las lluvias de la temporada invernal, la acumulación de agua, el aumento de la temperatura y la humedad también generan más casos. Y los precios de los repelentes se disparan en Argentina en medio de un brote de dengue de nivel histórico. Los habitantes compran con desesperación productos contra los mosquitos, mientras se incrementan los casos y las muertes por la enfermedad. Los argentinos del norte y del este del país se apresuran a las farmacias, supermercados y bodegas para comprar repelentes e insecticidas debido al incremento de casos de dengue. La población denuncia que estos productos contra los mosquitos han subido de precio en un 400% debido a la especulación en medio de la crisis económica, aunque el gobierno ha suspendido durante 30 días los impuestos a la importación de estos productos. En este panorama se han incrementado las campañas de fumigación. Aún así, la población del mosquito transmisor continúa en aumento, así también el número de enfermos. Argentina reporta 180.500 casos de dengue desde inicios del año. 400 de ellos son muy graves y los hospitales están llenos de pacientes que reportan los síntomas típicos, desde fiebre hasta dolor de huesos. Este es el tercer país más afectado de la región después de Brasil y Paraguay, según la Organización Panamericana de la Salud. El avance se debe a que Latinoamérica experimenta condiciones climáticas de lluvia y calor que favorecen la propagación del dengue. ¿Y cuáles son las sanciones para quienes no respeten el precio oficial del gas? Entérese al volver. Quienes no respeten el precio oficial del gas serán sancionados. Televistazo constató que el precio difiere en algunas provincias y hoy el gobierno anunció que hará controles. Carla Delgado sigue el tema. El precio del gas de uso doméstico no se cumple, aunque hay de por medio un decreto que fija su valor.
Esta mañana en Cuenca, en este centro de abastos, el costo de un tanque estaba por encima del precio de $1.65. Pero cobran a 1.70. Yo sí pienso que es un abuso, que no hay control sobre este asunto. Cada quien hace lo que quiere. Mientras que en Ambato, en los centros de acopio, por ahora se respeta el incremento de 5 centavos, aseguran los distribuidores. En esta ciudad se evidenció que gran parte de los usuarios compraron los tanques directamente en los depósitos, porque reconocen que el precio a domicilio se elevó considerablemente. Pero sin embargo hay otras personas que sí quieren exagerar. Cobran $3.50 y ya no sería lo justo ni lo correcto. En Quito, los representantes de la Asociación de Distribuidores de Gas denuncian que los centros de acopio el incremento por cada tanque es de 8 centavos. Luego de los reportajes emitidos por Televistazo, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables en un comunicado informó que realizará controles a escala nacional para verificar la actualización de los precios y que en caso de detectar irregularidades se aplicarán sanciones que van de entre 25 a 200 remuneraciones básicas unificadas y la clausura definitiva del establecimiento. La ciudadanía está a merced de los precios que fijen los distribuidores de gas de uso doméstico. Lenin Artieda con el análisis. Cuando el precio del gas era de $1.60, los distribuidores que entregan el gas a domicilio cobraban al menos el doble. Ahora que el gas oficialmente cuesta $1.65, resulta que los distribuidores coinciden en que se debe cobrar 25 centavos más. Es decir, $3.45 en el mejor de los casos, pero hay sectores del país en donde incluso se cobra más. La pregunta es, ¿quién regula lo que cobran los distribuidores? Y la respuesta es nadie. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero señala que sus regulaciones y controles llegan hasta los depósitos, pero que el valor que se estipula por distribución domiciliaria es algo que depende de la oferta y la demanda. Según la norma, la Superintendencia de Competencia Económica, que antes se llamaba Superintendencia de Control del Poder del Mercado, tiene como facultad prevenir, prohibir y sancionar acuerdos colusorios, así como las prácticas desleales, siempre propendiendo hacia la eficiencia en los mercados, el comercio y el bienestar general de los consumidores. ¿Son ellos entonces, en este caso, los encargados de proteger al ciudadano? La respuesta otra vez es no. Porque, aunque normativamente pueden intervenir sobre toda actividad de intercambio de bienes y servicios dentro del mercado, señalan que, al ser el de la venta de gas un mercado regulado con precios oficiales, eso ya está fuera de sus competencias. Así, el ciudadano se encuentra a merced de lo que quieran cobrar los distribuidores de gas a domicilio bajo supuestos económicos y márgenes de ganancia que nadie regula. Porque no les compete, dicen, aunque hay quienes creen que es porque no les interesa. La campaña electoral ya comenzó en redes sociales, pero la disposición del CNE es que empiece el próximo lunes. El organismo asegura que no tiene facultad legal para controlar la promoción digital. Patricio Díaz informa. En la cuenta de Instagram de Acción Democrática Nacional, el movimiento del presidente Daniel Noboa promociona el sí desde algunos días. La bancada publica estos videos promocionales en los que se incluye la voz del mandatario. Decir sí a la extradición es decirle sí a la seguridad. Se cierra el video con la frase sí al nuevo Ecuador. En ese respaldo al sí, se cuenta construye. En un video, algunos de sus asambleístas convocan a votar sí. Sí a la seguridad, sí a la extradición. No se queda atrás el Partido Social Cristiano. Diana Pazley publicó este video de respaldo. Y el presidente del partido, Alfredo Serrano, pide también el voto a favor del sí. Vota sí en la consulta popular y juntos cambiemos el futuro del Ecuador. Aquellos que apoyan el no también se están moviendo. La CONAIE en su cuenta de X promociona publicaciones con la frase "no te dejes engañar" y cierra con "dile no a la consulta de Noboa". Unidad Popular utiliza TikTok para promocionar el no en las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional. No te dejes de engañar. El trabajo por horas no es la solución. Esto ocurre 3 días antes de que la campaña electoral empiece oficialmente. El CNE reiteró que la Corte Constitucional dispuso no controlar las redes sociales. No se puede. Hacerlo sería un desacato de autoridad competente y eso acarrea consecuencias legales. El próximo lunes iniciará la campaña y será de 11 días, hasta el 18 de abril.
Un sismo de 4.8 grados sorprendió a Nueva York esta mañana. Los detalles en breve. ¿Qué hacer si es víctima de extorsión o secuestro? Existen 3 números y una aplicación para contactar a la policía. Merlin Ochoa nos trae los datos. Cuando en el ECU 911 un civil recepta la llamada de una víctima de extorsión o secuestro, de inmediato la pasa a un área restringida donde están permanentemente los agentes de la unidad antisecuestros UNACE. Ellos hablan con la víctima y hacen seguimiento de la alerta. En el caso de secuestros, contactan a los familiares y en extorsiones obtienen toda la información para capturar a los vacunadores. El oficial de la UNACE recalca que todos estos datos son analizados por agentes especializados que forman parte de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, que opera desde el 20 de marzo. No necesariamente tienen que poner la denuncia o identificarse ese momento, pero sí a nosotros de una forma reservada pueden darnos a conocer qué es lo que está ocurriendo. Además, el usuario puede descargar en su celular de forma gratuita la aplicación del ECU 911. En caso de ser víctima de secuestro, debe aplastar este botón para enviar su ubicación GPS y sus datos a la policía de forma inmediata. Es muy importante que pongan sus datos correctos y saber pues que la aplicación tenga activado el uso de compartir la información, porque es ahí donde nosotros vamos a poder ver en tiempo real en dónde está justamente el celular. Las víctimas de secuestro y extorsión también pueden llamar al 131 o 1-800 delitos. De las más de 2.300 denuncias por estos delitos, el 50% corresponde a secuestros y extorsiones digitales, sobre todo de quienes desean hacer negocios mediante redes sociales. Hay la oferta de vehículos, hay la oferta de celulares, hay la oferta de computadoras y de otros artículos que los promocionan a bajo interés o bajo rubro económico. El momento que van a ver este producto son interceptados y son secuestrados. La policía recomienda nunca dar datos personales por teléfono ni redes sociales. Establecer una frase como clave familiar para indicar que está en peligro. Confirmar como marcación rápida el número de emergencia. Las denuncias sirven para identificar a los cabecillas de estas organizaciones terroristas, detectar las nuevas modalidades que usan para atacar a sus víctimas e identificar las zonas de mayor incidencia para enfocar los operativos. Nueva York fue sacudida esta mañana por un temblor de 4.8 grados que tuvo como epicentro el vecino estado de New Jersey a una profundidad de 5 kilómetros. Duró 20 segundos y sorprendió a los habitantes que no están acostumbrados a los sismos. Con menor intensidad se sintió en Washington y Filadelfia. Tercer día consecutivo de mal tiempo en Estados Unidos. Una tormenta azota al noreste con nevadas, con lluvia, con fuertes vientos y también hay pronóstico de más tornados en el centro del país. Telemundo con el informe. El tiempo severo no se detiene. Son 3 días consecutivos donde millones de personas han estado bajo la furia de una poderosa tormenta que ha llegado en forma de lluvia, nieve y fuertes vientos. Hasta la Estatua de la Libertad sintió el impacto de una descarga eléctrica. En Nueva York, vientos destructivos arrancaron árboles de raíz que aplastaron automóviles estacionados. 2 personas murieron en Pensilvania bajo estas circunstancias. El caos se vive también en los aeropuertos, que están con más viajeros que lo normal. Muchos están regresando de Spring Break o se preparan para viajar para ver el eclipse de sol desde un mejor lugar. Miles de pasajeros han quedado varados por cancelaciones principalmente en Boston, Nueva York y Nueva Jersey. Mi marido tenía que viajar y le han cancelado 3 vuelos ya. Ahora la tormenta en plena primavera deja cubierto bajo nieve el área de Nueva Inglaterra, donde esperan recibir en 2 días más nieve de la que se recoge en todo el mes de abril. Miles de personas en Teherán, capital de Irán, asistieron al sepelio de los oficiales militares que murieron en el ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco, Siria. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que Israel no podrá escapar de las consecuencias de sus actos, elevando así la tensión en Medio Oriente.
Las calles de Teherán se llenaron con decenas de miles de personas con un doble motivo: acompañar el cortejo fúnebre de los 7 fallecidos en el ataque israelí y conmemorar la jornada anual de solidaridad con la causa palestina, establecida desde 1979 y que se celebra el último viernes del mes sagrado del Ramadán como día de todos los musulmanes. La multitud gritaba muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, y quemaron banderas de esos países en momentos en los que el régimen de la República Islámica de Irán ha anunciado represalias por el ataque con misiles que Israel lanzó el lunes en contra del consulado iraní en Damasco. Ahí murieron oficiales militares a los que Israel acusa de dirigir operaciones de abastecimiento de armas para la guerrilla libanesa de Hezbollah, a la que combate al mismo tiempo que se enfrenta con milicianos de Hamás en la Franja de Gaza. El general Hossein Salami, comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que Israel no se puede escudar en actos diabólicos y que no podrán escapar a las consecuencias. Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que responderá contra todo aquel que les haga daño, ratificando su posición en la lucha contra los grupos a los que cataloga como terroristas, aunque está sometido también a la presión de la comunidad internacional por el alcance y la grave situación humanitaria generada por la guerra en Gaza. Tragedia en la Florida. Una persona murió y otras 3 resultaron heridas luego de que parte de una grúa cayera sobre 2 autos en un puente de Fort Lauderdale. El fallecido era un trabajador de la construcción que cayó con la grúa, mientras que los lesionados estaban en los vehículos. El accidente causó un agujero en el puente que fue cerrado para su reconstrucción. En España, la Guardia Civil detuvo en Toledo a 3 sospechosos de pertenecer a una red de migración irregular que ha ganado más de $1 millón por introducir a personas de Marruecos. Cobraban desde $15,000 hasta $17,000 por migrante y ofrecían falsas ofertas de trabajo en un entramado de empresas, la mayoría de exportación agrícola. Las víctimas llegaban a España, pero quedaban en situación de desamparo y sin poder pagar las deudas adquiridas. El Tribunal de Garantías Penales de Manabí declaró culpable al exfiscal Juan Carlos Izquierdo por violencia psicológica en contra de su exnovia Naomi Arcentales, hallada sin vida en su departamento en Manta en diciembre de 2021. Al inicio se hablaba de un suicidio, pero después aparecieron videos que descartaron esa teoría. El juicio empezó el 22 de enero y ayer se dictó la pena máxima, 3 años de prisión. Y 3 universidades de Guayas, en alianza con el Ministerio de Salud, iniciarán un estudio para determinar la presencia de plomo en los ecuatorianos. La toma de muestras de sangre empezará la próxima semana, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Este año se iniciará por primera vez un estudio para determinar cuál es el nivel de plomo presente en la sangre de los ecuatorianos. De esto se encargarán 3 universidades que este viernes firmaron un acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto de Investigación en Salud Pública, INSPI. La alianza surgió luego de que instituciones de educación superior expusieron sus resultados particulares de la presencia de metales pesados en diversas muestras de leche, canela, arroz y otros productos. Se ha decidido aprovechar la infraestructura de la academia. La Escuela Politécnica del Litoral Espol y la Universidad Politécnica Salesiana pondrán sus laboratorios y los investigadores para analizar las muestras y procesar la información estadística. Contamos con equipos, infraestructura valorada en más de $2 millones que van a servir para garantizar que los estudios sean los que la sociedad necesite conocer. En tanto, la Universidad Bolivariana del Ecuador se encargará de la toma de muestras junto con el Ministerio de Salud. Esta actividad iniciará la próxima semana a escala nacional, seleccionando personas de hasta 25 años. Tenemos una población más o menos de entre 6.000 a 9.000 análisis que vamos a hacer y la idea es que se pueda hacer en personas que no tengan ninguna comorbilidad adicional para que no haya ninguna alteración del resultado.
Tomará un año tener los resultados y en ese tiempo las universidades se certificarán por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano para hacer otras investigaciones que sean válidas, ya que las que se han expuesto hasta ahora de manera particular no han sido acogidas oficialmente. Para ver si es verdad o no es verdad que tenemos una alerta por plomo en sangre en nuestros niños. El ministro de Salud, Franklin Encalada, reconoció las limitantes que tienen el INSPI y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y que es necesario el aporte de la academia, mientras esperan los recursos para mejorar. Lanzamiento de libros, concierto de metal sinfónico coral, un show de la Compañía Nacional de Danza y una obra de títeres para adultos son algunas de las actividades programadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Estefanía Arias con la agenda cultural del fin de semana. El conejo Santi aprende buenos modales, un texto de Nadia Díaz que busca, de forma divertida, educar a niños desde los 5 años. Estará disponible desde este fin de semana. La escritora española Marian Rojas Estapé lanzó su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, que trata sobre cómo rescatar la atención perdida en un mundo distraído e hiperconectado. Una comedia se estrenó en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, Pedida de mano, una historia donde el único de la familia que no está loco es el perro. Las funciones serán este viernes 5 y sábado 6 a las 20 horas y 21 horas 30. En el ático de Casa Toledo, en Quito, se presentará la mini obra Barry Potter, en la que 2 amigos se enfrentarán en un juego. Las funciones serán este viernes 5 y sábado 6 a las 19 horas 30. El colectivo Tilín Tintero presentará una obra de títeres para adultos, Eufemia, este viernes 5 a las 19 horas en la Sala Continuum en Cuenca. La exposición antológica del artista Ramón Gortaire está abierta en el Centro Cultural Puse en Quito hasta el 19 de abril, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es libre. La tercera edición del concierto Metal Sinfónico Coral será este sábado 6 en el Teatro México en Quito. Este subgénero del rock comenzará a las 17 horas. La Compañía Nacional de Danza presentará este viernes 5 La Consagración de la Primavera, un show que cuenta con la actuación del elenco contemporáneo. Será en Quito a las 19 horas. Cordillera Chongón Colonche, la cadena montañosa de la costa ecuatoriana, es un punto caliente para la biodiversidad. En sus más de 300.000 hectáreas de bosque viven 33 especies de mamíferos nativos. Ecuaterra con las imágenes. La cordillera Chongón Colonche es una de las 2 cadenas montañosas que tiene la costa ecuatoriana. Se extiende a lo largo de 95 kilómetros, atravesando las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí. Abarca alrededor de 300.000 hectáreas de bosque y su punto más alto se eleva a 800 metros sobre el nivel del mar. Su particular mezcla de clima húmedo tropical y laderas de bosque seco bañadas con la brisa del Pacífico la convierten en un punto caliente para especies como los ocelotes o tigrillos, los saínos o cerdos salvajes, venados de cola blanca, entre otros. Al menos 33 especies de mamíferos nativos fueron identificadas en este sistema montañoso y sus alrededores, en un estudio reciente realizado por 6 científicos de Ecuador y 1 de Perú. Instalaron 55 cámaras trampa, dispersadas con una distancia media de 1 kilómetro, en 6 bosques protegidos de la cordillera. En 3 años, registraron más de 5.000 eventos independientes de animales. La riqueza natural de la cordillera se evidencia en esta interacción entre zorros sechura. Incluso se puede ver a uno de ellos con una presa en su hocico. Se logró captar a un mono aullador en primer plano, o a este curioso mono capuchino que se empina.
Incluso pudo observarse la actividad nocturna de cuzumbos, zarigüeyas, coatíes de cola anillada y conejos de daule saliendo por las noches. Cristian Barros Díaz, investigador principal del estudio, destaca que entre los hallazgos más emocionantes estuvo la presencia de nutrias en el área natural de recreación El Guayacán, en la provincia del Guayas. La nutria fue porque no ha sido reportada realmente con anterioridad para la cordillera Chongón-Colonche, siempre ha sido reportada para la parte de cuerpos de agua grande, por ejemplo el río Guayas o la parte por Isla Santay. Aunque los comuneros nos decían que años atrás, inclusive en Loma Alta, había esta especie. Pero debido a la deforestación y el tema de invasiones, cacería, han dejado de registrarla. La presencia animal indica que aún hay zonas con agua limpia y abundante vegetación en la cordillera. Sin embargo, su hábitat está amenazado por la minería, la ganadería, la expansión urbana y la presencia de perros y gatos domésticos que compiten por espacio, alimento y pueden transmitir enfermedades a las especies silvestres. En vista del peligro, un estudio recomienda un plan de manejo integral para la cordillera que incluya la creación de un corredor ecológico que atraviese el país y conecte con la zona del Chocó andino. Darle un mayor grado de protección, más allá de bosques pequeñitos, bosques protectores, y darle un nivel de legalidad de corredor ecológico. O que se declare a Chongón-Colonche como reserva de biosfera, un estatus de protección internacional para preservar este patrimonio natural.